Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bueno, yo en el último podcast os dije que ya nos veríamos la semana que viene y que volveríamos a nuestro mundo Apple. Sin embargo, una vez más ha habido un pequeño cambio de planes. Resulta que ayer en la lista de accesibilidad Apple, un compañero inscrito a la lista preguntó sobre las líneas Braille porque comentaba que quería comprar una y bueno, tenía algunas dudas y demás. Y entonces me dio la idea, al leer su mensaje, de hacer un podcast relativo a la panorámica general de las líneas Braille, porque creo que, aunque es salirse un poquito del tema una vez más, pero, y prometo que esta es la última, porque veréis en las próximas semanas que tenemos muchas cosas que contar sobre el mundo Apple, pero creo que es salirse un poco, pero no del todo. Y además creo que es importante. Primero porque hay mucha gente que no conoce. A mí me han comentado amigos, me comentaba un amigo mexicano y también una chica colombiana que en América Latina, para mucha gente, no digo para todo el mundo, pero que para mucha gente las líneas Braille son las grandes desconocidas. Y por otra, porque para quien las conoce, creo que sí que es interesante tener una panorámica general de los tipos de línea que existen hoy día y de las funciones que nos ofrece cada una de ellas. Y por otra parte, también de cuáles son las mejores para utilizarlas con nuestros dispositivos Apple. Así que al fin y al cabo no es salirse completamente del tema. Y por eso, antes de volver a nuestro mundo Apple, me ha parecido interesante hacer este podcast. Bueno, en primer lugar, y imagino que lo sabéis todos, pero bueno, para quien me escuche y no sea ciego, una línea Braille, ¿qué es? Es un aparato que permite, conectado al ordenador o a un iPhone o a un teléfono Android o lo que sea, en este caso nuestro, a un iPhone o a un ordenador, permite que la persona ciega pueda leer en Braille en el aparato lo que aparece en la pantalla. Al igual que el lector de pantalla verbaliza con voz el contenido de la pantalla, pues la línea Braille lo que hace es que lo representa gráficamente en Braille en el aparato. Y también puede actuar de manera autónoma, las que lo permiten, que son casi todas, y nos puede leer en Braille, nos muestran en la pantallita del aparato en Braille el contenido de un texto que tengamos dentro de la propia línea, que hayamos metido en la línea, porque tienen una memoria. Bueno, y entonces, en primer lugar, me decía este amigo mexicano que en México, y me lo confirmaba una chica colombiana también, y que quizá en América Latina en general, e insisto, con carácter general, obviamente no estoy diciendo que todo el mundo lo considere así, pero que, digamos así, hay mucha gente que considera que las líneas Braille son útiles únicamente para los sordociegos, pero no tanto para los ciegos. Bueno, esto es un gran error. Las líneas Braille son fundamentales, obviamente, para los sordociegos, porque al no tener la posibilidad del lector del lector de pantalla de oír el único contacto, digamos, con el texto y es el Braille, pero también lo son muchísimo para las personas ciegas que únicamente tengan ceguera. Mirad, y creo que esto lo sabemos todos. Es importantísimo, tanto cuando se aprende un idioma, pero cuando se aprende un idioma, me refiero también a nuestra lengua materna, en este caso al español, o bueno, a la que sea, pero en este caso la mayoría de los oyentes creo que nuestra lengua materna es el español. Es fundamental en nuestra lengua materna aprender a escribir correctamente, y para escribir correctamente es fundamental leer. Y es fundamental porque por dos motivos. Primero, porque me diréis, no, pero es que tenemos un lector de pantalla que nos puede deletrear por letras y por caracteres, y sí, pero seamos sinceros, nadie lo hace, porque tú cuando estás leyendo un texto no te vas a poner a deletrear palabra por palabra porque te cansas, te aburres y no lo vas a hacer, y menos aún por caracteres, para ver cómo se escribe una palabra, para ver si una palabra se escribe con B, con V, con S, con Z, con Y o con L, o con H o sin H, o con G o J, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo del español, pero lo mismo vale para cualquier idioma. Lo digo para las personas que no seáis de lengua materna española, vale para cualquier idioma. Y por otra parte, porque aunque seamos ciegos, la memoria es visual, y eso es así. Y visual para un ciego es que lo vea escrito con las manos en Braille. Entonces, a ti una palabra se te queda, si la ves escrita, se te queda mucho más que si la oyes.
y además porque necesitas saber cómo se escribe y realmente tú no vas a ponerte a decirle al lector de pantalla, a VoiceOver en este caso, o al lector que sea, que te lea por palabras o por caracteres. Lo puedes hacer una vez con una, con dos palabras, pero a lo largo de un texto, pero no lo vas a hacer más. Por tanto, es fundamental también para nuestro propio idioma leer en braille. Es fundamental para los niños pequeños y es fundamental para los grandes también, porque claro, siempre hay palabras que no sabemos cómo se escriben, siempre hay palabras nuevas que aprendemos y entonces siempre es importante ver lo que está escrito. Vosotros pensad que para un vidente toda la información que recibe la recibe con los ojos y la recibe escrita. Por tanto, un ciego pues tiene que hacerlo igual, porque la memoria es igualmente visual, por mucho que sea ciego y por mucho que resulte paradójico, es así, es verlo escrito, no es lo mismo ver que oír. Imaginaos que le dijésemos a un vidente que no, que en vez de leer todo lo que lee con los ojos, todo lo que lee desde el momento en el que coge el teléfono, desde el momento que va por la calle y ve un cartel, lo que sea, que no, que tiene que leer, pero con un lector de pantalla, por ejemplo, solamente de oír, pues obviamente no, perdería muchísimo. Pues para un ciego es igual, y el equivalente de los ojos del vidente para el ciego es el braille y es la línea braille. Y por tanto, también para un ciego que solo sea ciego y que no tenga ninguna otra discapacidad, la línea braille es fundamental para su propio idioma. Y ya no digamos, claro, si pensamos en aprender un idioma extranjero, es fundamental también, muchísimo más, vamos, igualmente importante, es fundamental, es necesario. Imaginaos, pensemos en un idioma como el inglés, que quizás es el idioma que más aprendemos todos. El inglés, que entre lo que escribimos y lo que pronunciamos sabéis que hay un abismo. Entonces imaginaos si no vemos las palabras escritas. ¿Qué diferencia? ¿Cómo sé yo que where, dónde lleva H, que where, del verbo to be, no lleva H, por ejemplo? Un ejemplo tonto, ¿no? Pero como ese, miles. Y bueno, igualmente con el francés, con el alemán, con cualquier idioma que queráis. Y con nuestro español también. Entonces, el braille es fundamental, necesario, importantísimo. Me comentaba un amigo mío de Chile que hay en países, en Chile, por ejemplo, me ponía ejemplo, y yo no sé si en otros países es así, las líneas braille son considerados artículos de lujo y que por eso quedan fuera de lo que son las ayudas cifrotécnicas, por llamarlas así, que en cada país tendrán su nombre, pero bueno, creo que con el concepto de ayudas cifrotécnicas lo tenemos todos. Grave error. Vamos a ver, no es un artículo de lujo, una línea braille es un artículo fundamental para desde la escuela, para que un niño aprenda a escribir correctamente y para que un adulto también tenga acceso a la información de la misma manera que lo tiene un vidente. Por tanto, entre todos yo creo que deberíamos luchar porque las líneas braille pues fuesen consideradas como una ayuda cifrotécnica más en los países donde no lo es. Insisto, yo hablo de lo que me han contado. Yo no, desgraciadamente, no he vivido en ningún otro país diferente de España y no lo sé a ciencia cierta, no lo puedo afirmar. Perdonad si me equivoco, os cuento de lo que me han dicho a mí. E incluso, bueno, en los países en Europa que sí la tenemos como ayuda cifrotécnica, pues aquí hay un problema en función de los países, porque, por ejemplo, y hay muchas diferencias. En países como Italia o Alemania, con sus excepciones y con sus particularidades, pero digamos que el usuario tiene la posibilidad de elegir entre los diferentes. Hay empresas que venden productos, que importan, y entonces la persona puede elegir. Hay en otros países, como aquí en España, que únicamente tienes la opción de elegir entre lo que la ONCE te presta como adaptación al puesto de estudio, que muchas veces no es ni la mitad de lo que existe en el mercado. Y yo de esto he tenido grandes experiencias. Yo he estado durante pues más de 10 años de mi vida con unas líneas alemanas que me he tenido que comprar yo porque aquí no las vendían, porque aquí no había ese producto. Y luego otra cosa, dentro de lo que la ONCE vende está lo que te dejen como adaptación al puesto de estudio o de trabajo, que no es todo. Por tanto, aquí tenemos un grave problema y a esto habría mucho que trabajar aquí, porque mirad, antes aquí en España, muchos de vosotros quizás lo recordaréis, habría un sistema de leasing que era mejor. La persona pagaba un alquiler, no recuerdo si era mensual o anual por un producto, pero tenía más oferta. Ahora en cambio no es así, ahora te lo dejan. Creo que no es así. Te lo dejan como adaptación al puesto de estudio de trabajo, pero te dejan lo que ellos consideran. Entonces esto pues reduce muchísimo el mercado y reduce muchísimo la posibilidad de elección del usuario. Con lo cual creo que deberíamos trabajar todos para que
se pudiese elegir, para que hubiese un amplio abanico, que todos conociésemos de los distintos aparatos que existen y que el usuario pudiese elegir el que mejor se adecuase a sus necesidades. Pero no es sobre la elección que la institución, como es en este caso la ONCE, considera. O sea, sobre todo lo que existe en el mercado y tener información sobre todo lo que hay en el mercado. Y precisamente por eso creo que es muy importante hacer una panorámica de las líneas Braille que existen hoy día. Bueno, en primer lugar, se pueden diferenciar por su tamaño. Tenemos líneas grandes que van desde los 80 a los 40 caracteres y luego tenemos las chiquititas, normalmente de 20, y hay algunas también de 18 o de 14, que a mí ya las de 14 se me hacen demasiado pequeñas. Vamos a ver, la línea Braille que elija cada persona depende muchísimo de sus necesidades y de sus gustos. Esto no es ABC, esto no es sota, caballo y rey. Aquí cada persona es un mundo. Yo personalmente, en mi opinión, a mí no me gustan las líneas grandes. Considero que son un mamotreto y que sobre todo hoy día las pequeñas son mucho más versátiles porque te permiten hacer lo mismo que las grandes y además te dan muchas más posibilidades. Quiero decir, una línea de 40 caracteres, y ya no os digo de 80, pero pensemos en las de 40, que son las más, no sé, junto con las de 20 son las más comunes. Mirad, una línea de 40 caracteres solo la puedes utilizar como línea de escritorio, no es portátil, no te la puedes llevar a ningún sitio. Por lo tanto, si estamos pensando en conectarla al iPhone, pues a mí me parece bastante inútil porque es muy grande. El iPhone es portátil, nuestra vida hoy día cada vez es más portátil. Imaginaos que la línea Braille incluso se puede conectar al Apple Watch, Entonces, en realidad una línea de 40 pues solamente te sirve para tenerla debajo del ordenador, cosa que yo personalmente, pero esto es una idea personal mía y sé que hay mucha gente que lo utiliza así, yo no concibo la línea como línea conectada al ordenador, pero bueno, esto es personal de cada uno. A eso iremos luego. Pero una línea pequeña, una línea de 20, en mi opinión, permite hacer lo mismo que la de 40 si la quieres conectar al ordenador y utilizarla conectada al ordenador, pero además es portátil y te da la opción de llevártela, de conectarla al iPhone en cualquier momento y de llevarla en un bolso. Con lo cual, sobre todo para las chicas, pero bueno, para todos en general. Pero un bolsito te la metes y puedes ir con ella en el autobús, en el tren, donde quieras, el metro. Cosa que con una de 40 pues no puedes hacer. Luego, las más chiquititas de 14, por ejemplo, estoy pensando en la Focus o en la Brailliant. A mí no me gustan porque creo que con 14 caracteres no puedes leer ni una frase. Entonces se me hace demasiado pequeña. Para mí el tamaño ideal son 20. Sinceramente, 18 o 20 caracteres. Hay gente que dice que es que no le gustan las líneas de 20 porque las considera demasiado cortas, porque luego tardas en pasar de una línea a otra. Bueno, no es así, depende de las líneas. Yo estoy pensando tanto en unas líneas de la empresa alemana Handytech como en las líneas de la Humanware. Tienen un botón que el botón te cae en un dedo, te cae o en el meñique, en las primeras, o en el pulgar, en las de la Humanware. Y entonces tú realmente, cuando llegas al final de la línea, le das al botoncito y ni lo notas. O sea, tú sigues leyendo con tus dos manos tranquilamente. Entonces, no se nota la diferencia. Para mí 20 es el tamaño ideal porque eso nos permite utilizarla como línea de mesa a quien quiera, conectada al ordenador, pero también nos permite llevarla y por tanto poder conectarla al iPhone o poder utilizarla de manera autónoma, que a mí personalmente es la modalidad que más me gusta, pero insisto, esto es un tema personal. Por tanto, por un lado tenemos el tamaño y por otro lado tenemos las prestaciones de cada línea Braille. Y aquí tenemos varias, aquí hay 4 categorías diferentes, diría yo. En primer lugar están las líneas. Vamos a empezar están las líneas más básicas que realmente funcionan solamente conectadas al ordenador, no tienen memoria autónoma o la tienen muy chiquitita, y es, por ejemplo, la Brailliant 14. Casi es la única que existe así. La Brailliant 14 realmente no tiene una memoria interna, tú no puedes meter textos enteros, no puedes meter ficheros en ella. Solamente te da para guardar unas notas y se conecta al ordenador a través de una aplicación, al teléfono, a través de una aplicación, pero al iPhone concretamente, pero las personas que la han probado a mí me han dicho que esa aplicación no les ha funcionado bien. Yo personalmente no la he probado, no lo sé. El Braille de la Humanware es muy bueno, luego es otra cosa importante a tener en cuenta, el tipo de Braille, pero más o menos las principales todas tienen un Braille muy bueno, un punto duro y un punto que se ve bien y que dura y no se escacharra con el tiempo. Entonces, bueno,
Y estas líneas pues son chiquititas y yo sinceramente me parecen bastante inútiles porque la verdad al no tener una memoria interna pues no tiene mucho sentido. Luego tenemos las líneas que tienen memoria autónoma y generalmente a través de una tarjeta SD, que tú en la tarjeta SD puedes meter todos los ficheros que quieras, pero solo permiten meter ficheros en formato TXT. Esto es un rollo, porque hoy día ¿quién tiene ficheros en TXT? Sabemos, todos los videntes los ficheros te los dan en Word. O sea, tú le puedes decir que de PDF te lo conviertan a Word, pero a TXT nadie usa el TXT. Y si vas a descargar libros, cosas, todo, tú te lo puedes convertir en Word, pero realmente luego en TXT tienes que hacer una segunda conversión. Y mirad, por ejemplo, yo os pongo mi ejemplo. Yo en el trabajo yo me ocupo de reclamaciones y recibo muchísimas reclamaciones al día en PDF. Entonces, yo si las convierto en Word para meterlas en la línea Braille, si yo tuviese todos esos archivos que convertirlos en TXT, me muero, sinceramente. Y los libros, los libros te los tienes que convertir en TXT, es un rollo cada libro, porque luego además, si están en otros idiomas, tienes los problemas de codificación, si lo conviertes en TXT, si te salen bien los acentos en otro idioma, en alemán la Soundlaut, es un rollo, la verdad. Entonces, son la mayoría de las líneas, y dentro de estas líneas están las que no tienen limitación en escritura. Líneas que hacen esto, pues por ejemplo tenemos la Focus, que a mí la Focus no me gusta. Primero, por los 14 caracteres, luego hay otras de 40, pero yo insisto que a mí las líneas de 40 tampoco me gustan. Pero la línea Focus, yo no sé si esto habrá cambiado, me parece que no. Ella ni siquiera permitía archivos en TXT, o sea, quiero decir, para poder guardar un archivo en TXT tenías que engañar al aparato y ponerle tu archivo, la extensión, me parece que era Bra o algo así, porque si no, no funciona, o TXT, o sea, tú tienes que poner la extensión al archivo, lo cual ya es más rollo todavía. Pero aún así, os digo, 14 a mí me parece muy poquito, tamaño muy chiquitita, demasiado pequeña. Líneas que permiten los archivos solo en TXT, a mí la que más me gusta es la Orbit Reader 20, Orbit Reader 20 Plus. Ahora ya la 11, para los españoles, ya hace la actualización a la Orbit Plus, que es mejor, que el software es mucho mejor, además tiene calendario, tiene reloj y tal. A ver, yo tengo esta línea, está muy bien, esta línea es de las que mejor se conecta al iPhone y al Mac, esto es muy importante, esto luego lo veremos aparte, y porque no todas las líneas al iPhone sí más o menos se conectan todas bien, pero al Mac no todas las líneas ven el Mac como dispositivo USB, quiero decir, como línea Braille sí, si lo quieres conectado al ordenador, pero como dispositivo USB no todas lo ven. La Orbit sí, y lo ve muy bien, y es una línea baratita dentro de, entre comillas, si la comparamos con otras. Está muy bien porque el punto es bueno, lo único que tiene una manera de funcionar distinta porque no funciona como las líneas tradicionales con celdas piezoeléctricas, sino que tiene un funcionamiento mecánico y pues esto hace que a veces que algunos puntos ya después del uso y tal, pues conozco, a mí no me ha sucedido todavía, toquemos madera, pero conozco personas y es verdad que al año y pico, pues uno de los puntos se les cacharra y tienen que llevarlo a reparar por el tipo de funcionamiento y hace un ruidito, pero un ruidito lo habéis oído en algunos de los podcasts que la he utilizado, hace un ruidito ric, pero a mí no me molesta personalmente, conozco a gente que le molesta, a mí no, me parece irrelevante. Entonces, y esta línea lo bueno que tiene es que no tiene limitación en escritura. Hay otras líneas, por ejemplo la Seika, que aquí en España no se vende y además el punto Braille es malísimo, sinceramente, así que yo ni me preocuparía por ella. Y alguna otra línea más, que hay una línea italiana que sí tienen una limitación en escritura. No se puede escribir con ellas más de 4.000 no sé cuántos, más de un determinado número de caracteres. Eso es una lata. La Orbit no lo tiene, por tanto, de líneas Braille que únicamente admiten archivos en TXT, sin duda alguna, la que más me gusta es la Orbit Reader 20 Plus. E insisto, para los españoles la vende el CIDAD y ya el CIDAD hace la actualización, el CTI, ya el CTI hace la actualización a la Plus. Con lo cual entiendo que ya podéis comprar la Plus directamente. Yo la compré en Estados Unidos, pero además sale bastante más barata, la verdad, en Estados Unidos, pero mirad, yo con aduana y todo pagué poco más de 800 euros y
pero bueno, si por algún motivo, además porque luego aquí sí que la reparan, con lo cual no hay problema, pero si preferís comprarla aquí por lo que sea, pues ya se puede, con lo cual yo esta es la línea que aconsejo si no tenéis mayores pretensiones y si no os importa que solo admite archivos en TXT. Tiene una memoria de, me parece que son 32 gigas, la tarjeta SD, pues esto funciona con una tarjeta SD. Y entonces ahí podéis meter los archivos que queráis. Es muy sencillo porque pues o metéis la tarjeta en el ordenador y metéis los libros dentro, o conectáis la Orbit como un dispositivo USB al ordenador, e insisto, aquí el Mac lo ve perfectamente y pasáis los archivos. Y al iPhone se conecta fenomenal, es muy rápida. Tiene una ventaja que en cuanto la enciendes es como el antiguo Braille Light o el Braille hablado. Cuando la enciendes enseguida ya funciona y tienes el archivo delante, con lo cual, y se te abre en el mismo archivo donde tú estabas la última vez, con lo cual es muy cómodo y muy agradable. Vale. Y luego tenemos otras líneas y luego también hay una Orbit Reader de 40. Bueno, la única cosa de la Orbit Reader es que no tiene cursores routing. Los cursores routing son unas teclitas que están encima de cada celda, Braille, que son muy cómodos porque si tú pulsas uno de esos cursores, llevas el cursor de tu edición a ese punto, con lo cual para corregir o para insertar es muy cómodo. La Orbit 40 sí tiene, la 20 no, desgraciadamente, pero bueno, el Braille Light, pues salvo la última versión, tampoco lo tenía y nos manejamos toda la vida, pero bueno, cierto es que los cursores routing son verdaderamente muy cómodos. Luego tenemos otras líneas que permiten almacenar archivos tanto en TXT como en Word. Para mí estas son las mejores. Y aquí tenemos tres líneas distintas. Tenemos la Vario Ultra de la empresa alemana, ahora es Visio Braille, era la que antes era la Baum, que la Baum sabéis que quebró y ahora se llama Visio Braille. Tenemos las líneas Handytech, el Actilino de 20 caracteres y luego ya más de 40 tenemos el Active Braille y luego tenemos las nuevas de la empresa, de la Humanware, que es aquí se va a llamar en Europa Braille One, que en América también las vende la APH, la American Printing House, con el nombre de Chameleon 20 y Mantis 40. Entonces, a mí estas líneas me encantan. Vamos a ver, la de la Visio Braille, antigua Baum, la Vario Ultra. Yo esta línea, mirad, yo la he visto, yo no me la compraría por nada del mundo, por dos motivos principales. Primero, es una línea muy antigua, es una línea que funciona a día de hoy. Tenían idea de hacer otro aparato que querían llamarle Audio Braille o algo así, pero creo, por mis informaciones, que todavía no ha salido. A lo mejor me equivoco, no sé si los alemanes podréis decirme algo más, pero me parece que no. La Vario Ultra, mirad, esta línea lleva dentro Windows C. Esto es un programa que ya no existe. Esto es una especie de... Y entonces, la verdad, me parece absurdo comprar un aparato que cuesta mucho dinero. Son muy caras estas líneas. Estas líneas cuestan del orden de los 4.000 euros. Que tiene un sistema operativo que ya no existe, que ya no se utiliza. Entonces, está desfasada de todo punto. Y además... Y entonces eso que hace, pues que va muy lento, que cuando vas a copiar los archivos va muy lento y a mí no me gusta y además no me parece nada intuitiva. No sé, a mí tampoco me gustó en su día, ¿os acordáis cuando existía el Pronto de la Baum? Tampoco me gustó, la verdad. Pues yo la probé porque la pedí, me la compré y la devolví porque a mí no me gustaba. E insisto, está antigua y yo no la compraría. Conozco a gente que la tiene, yo personalmente no me la compraría, pero en fin. Es mi opinión personal. Porque además la empresa, pues no sabemos, es una empresa nueva, esto viene de la Baum que estaba quebrada y no da mucha confianza, la verdad. Al menos a mí, mi opinión personal. Las líneas de la Handytech, especialmente el Actilino. Mirad, yo el Actilino lo he tenido durante varios años y estas son, para el amigo Félix, las líneas alemanas que él decía, tanto la Baum, la Vario Ultra, como la de la Handytech. Vamos a ver, esta línea, tanto la una como la Baum, una cosa, el Mac no la ve como dispositivo USB, no lo ve. Al iPhone sí se conecta, pero como dispositivo USB no la ve como línea Braille. Si queremos tenerla conectada al ordenador e ir leyendo en la línea lo que nos aparece en el ordenador, pero no la reconoce como dispositivo USB. Por tanto, si con la Vario Ultra queréis copiar un archivo desde el Mac a la línea, tenéis que copiarlo a un USB y del USB ponerlo en la Vario y copiarlo al Mac.
para mí esto es un engorro. Por eso yo prefiero la Orbit si tengo que elegir, aunque solo pueda pasar archivos en TXT, por lo menos el Mac me la ve bien. El Actilino. Y las líneas de la Handytech en general. Actilino de 20. Son 16, perdona, de Actilino son 16 caracteres. Y la Active Braille, que tiene 40. Permite también pasar archivos en Word, pero solamente con ordenadores Windows. Esto es otra lata, porque mirad, yo soy una gran germanófila, yo adoro Alemania. No sé si alguno de los oyentes que tenemos alemanes me conocerá. Quien me conoce sabe, yo todos los años viajo a Alemania, me esfuerzo muchísimo por no olvidar el alemán, y a mí es un idioma que me encanta. Y me encanta Alemania, y yo durante muchísimos años he tenido líneas alemanas. Mirad, la Handytech tenía antes una línea que era el Braillino, que para mí era fantástica, era maravillosa, pero pues se quedó antigua, y sobre todo es que funcionaba solo con Windows, y entonces crearon el Actilino y su hermano grande, el Active Braille. Pero ¿qué pasa? Están muy orientadas a Windows, porque la transferencia de archivos en Word desde el ordenador a la línea y viceversa se hace a través de un programa que se llama HTCOM. Yo esas líneas las conozco bien, primero porque las he tenido, yo he tenido el Actilino durante un par de años, y segundo porque he traducido los manuales, entonces lo sé. Y se hace la transferencia de archivos a través de un programa que se llama HTCOM. ¿Qué pasa? Que este programa solo funciona para Windows. Yo conozco a las personas de la empresa, más les quiero mucho. Quiero mucho, uno de los jefes de la empresa es una persona, quiero mucho, entendedme, es una persona a la que le tengo mucha simpatía, digamos, ¿vale? Nada más, entendedlo bien, ¿vale? Entonces, y yo le he dicho muchas veces, mirad, actualizaos al mundo Mac, porque cada vez hay más gente, más ciegos en el mundo Mac, y el Mac es muchísimo mejor para los ciegos que Windows. No lo han hecho, y entonces el HTCOM solo funciona para Windows. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un Mac, solo podemos pasar archivos en texto, porque el Mac se conecta por USB, perfecto, lo ve, el Mac ve el Actilino si lo conectamos por USB, pero solo nos permite pasar archivos de texto. Si queremos pasar archivos en formato Word, hay que hacerlo a través de Windows. Y este es el motivo por el que yo vendí mi Actilino cuando me compré el Mac. Con lo cual, para quien tenga un Mac o piense tener un Mac, yo no os la aconsejo. Y Active Braille creo que es parecido, y además es que solo se pueden pasar así. No tiene una tarjeta donde esté la memoria para poder meter la tarjeta en el ordenador, con lo cual para pasar archivos en Word la única manera es con el HTCOM, y por tanto con Windows. Al iPhone se conecta bien. Y luego tenemos las líneas de la empresa, son de la Humanware, pero a día de hoy yo no sé si todavía no las venden en Europa, creo, pero sí las vende la APH. Las ha hecho la Humanware en colaboración con la APH americana, la American Printing House, y son las líneas la Chameleon 20 y la Mantis 40. ¿Qué diferencia hay? La Mantis 40, aparte de que tiene 40 caracteres, como su nombre indica, tiene teclado QWERTY, como un teclado del ordenador. A mí no me gusta, es como la Q-Braille de la IMSS. A mí no me gusta. Yo me gusta el teclado Braille. Yo soy ciega desde que nací y he utilizado el Braille desde que nací, y aunque escribo muy rápido con el ordenador, y de hecho lo uso en mi vida diaria y para todo, pero para tomar apuntes mi modelo es el Braille, el teclado Braille. Y luego está la Chameleon 20, que sí que es de 20 caracteres y con teclado Braille. A mí esta línea me encanta, yo esta línea quiero verla. He preguntado a la 11 dice que la tienen intención de traerla a partir de abril, dicen a partir de abril, lo cual, pues tal como está la situación, puede que, entiendo yo, es mi opinión personal, que la cosa se puede retrasar y yo qué sé, hasta verano, sabe Dios cuándo. Yo esta línea me la quiero comprar, yo estoy intentando a ver si puedo comprarla antes, porque el problema es que la APH americana no vende fuera de Estados Unidos, de hecho a mí ni siquiera me contestan a los correos, con lo cual con ellos no puedo, al igual que con la Orbit Reader sí me la pude comprar en Estados Unidos, porque directamente a la empresa, pues en este caso no puede ser, ¿no?
Estas líneas no tienen mal precio, estas líneas funcionan con celdas piezoeléctricas, al contrario que la Orbit, por tanto no hacen ruido. Sí tienen cursos de routing y el precio está bastante bien, creo que cuesta 1.600 euros por ahí. Obviamente es muy caro, sí, pero para lo que es este tipo de líneas está muy bien. Pensad que el Actilino cuesta más de 2.000, por ejemplo, y la Variulta cuesta 4.000. Entonces, quiero decir, si comparamos, pues está bien. Además, la Chameleon 20 tiene la intención, la Humanware, de ponerle voz. A mí no me gusta la voz, yo la voz la apago siempre, pero sé que hay gente que le interesa. Esta línea sí permite pasar archivos en Word. La única pega es que a día de hoy no la ve el Mac como USB, no lo ve. La ve como línea Braille conectada, pero no la ve como USB. Pero se le puede meter un pendrive a la línea y pasar los archivos de esta manera. Y sí permite pasar archivos en Word, con lo cual bien, y es más moderna que la Vario Ultra, y a mí, por lo que he leído de ella, me gusta mucho. Tiene lectura automática de Braille, otra cosa muy importante, poder leer las líneas con un comando, que las líneas vayan bajando solas cuando estás leyendo. Y me parece muy buena línea, yo quiero verla y la verdad tengo intención de comprármela y tener dos. Vamos a ver, yo ya sé que os puede parecer raro, pero yo necesito 2 líneas Braille porque ya me ha pasado más de una vez que se me ha roto una y he tenido que hacer exámenes de idiomas además y exámenes importantes en el ministerio y tal, para los que necesitaba otra línea. Entonces mi idea es tener la Orbit, porque bueno, la única cosa que tiene esta de la Chameleon o Braille One es que no se, a diferencia de la Orbit, tú cuando la enciendes no se te abre directamente en el archivo que tuvieras, se te abre en un menú, tienes que ir del menú a elegir el archivo y tal, con lo cual es un poquito más lenta. Entonces, mi idea es pues tener las dos, ¿no? Una ventaja importante tanto de la Orbit como de esta Chameleon, tienen perfiles de idiomas, con lo cual le podemos poner la Chameleon, creo que la Orbit son 4 y la Chameleon yo creo que también son 4 por ahí, no lo sé exactamente, pero podemos poner idiomas diferentes e incluso leer el cirílico y distintos idiomas, ¿no? Y a mí, os digo, esta línea me gusta mucho. Y luego tenemos el último grado de las líneas Braille, que son los aparatos en sí, que más que una línea Braille son medio ordenadores. Aquí tenemos dos, son ordenadores. Tenemos el Braille Sense Polaris de la IMSS, de la empresa coreana IMSS, que no se vende aquí en España, y el Braille Note Touch Plus, que sí que lo vende la ONCE, el CTI. Estos son aparatos, estos no son ya líneas Braille en su sentido estricto, son verdaderos aparatos que funcionan con Android y entonces no solo te permiten leer archivos o transferir archivos o editar archivos. Perdonad, las líneas de la Humanware que os comentaba antes no tienen limitación de escritura tampoco, con lo cual buena cosa. Entonces, os decía, estos dos aparatos, el Braille Sense Polaris y el Braille Note Touch Plus, no solo permiten editar textos y leer textos, sino también tienen correo electrónico, tienes internet, tienes el Google Play Store. Son aparatos, son casi ordenadores. Entonces, mirad, yo me compré el Braille Note Touch Plus, son caros. Si hay que elegir entre los dos, claramente, sin duda, el Braille Note Touch, porque el Polaris no lo venden en España, y además yo lo he visto, tiene unas teclas muy feas. Quiero decir, si escribes rápido, lo mismo que le pasaba al Actilino, tiene un tipo de tecla que si escribes deprisa cometes muchos errores porque no marca bien son unas teclas muy incómodas, no escriben bien. Si escribes rápido, tú pulsas y no las coge bien. Y si escribes muy rápido, a veces al darle al espacio y a la L, pues se te va al principio sin querer. El tipo de tecla a mí no me gusta. Y además son bastante frágiles. Y además el Polaris, Braille Sense Polaris, está antiguo. Tiene a día de hoy Android 5. Imaginaos que Android ya va por la versión 11, figuraos, ¿no? Entonces, yo pienso que no merece la pena. Cuesta lo mismo que el Braille Note Touch Plus, y el Braille Note Touch Plus por lo menos tiene Android 8, que también está antiguo, pero menos. Y se podrá actualizar. Vamos a ver, yo me compré el Braille Note Touch Plus porque en ese momento necesitaba una línea Braille que leyese en idiomas extranjeros y la Orbit todavía no existía, y porque yo necesito poder pasar archivos en Word. Pero mi idea es venderlos. La verdad, mi idea es intentar comprarme la Chameleon, vende esta, y vender el Braille Note Touch, porque no es para mí. ¿Por qué?
Esto es un aparato, o sea, yo, el correo, la consulta del correo electrónico, esto depende, una vez más, sobre gustos no hay nada escrito y claramente depende de las necesidades de cada uno, y me explico. Vamos a ver, yo para mirar el correo electrónico, internet y demás, prefiero utilizar mi iPhone y mi Mac, porque me encuentro mucho mejor, porque me es mucho más fácil y porque a mí me gusta Apple y no me gusta Android. Con lo cual, a mí que el aparato tenga correo, que tenga, yo qué sé, el Google Store y que tenga internet, sinceramente me da lo mismo. A mí no me influye. Es más, prefiero que no lo tenga. Y es grande. Es más grande, bueno, grande, a ver, es más grande, que tiene una tablet. O sea, el Braille Touch es realmente una tablet, Android, una tablet con Android, con una línea Braille debajo, entonces, y la funda es un teclado Perkins, la funda de la tablet. Entonces, a mí no quiero para nada una tablet, yo para eso tengo mi iPhone y mi Mac. Entonces para mí no me sirve. ¿Qué pasa? Para personas que no se manejen bien con el ordenador o que por lo que sea se sienten más seguras con un aparato de estos, oye, utilísimo y muy bien. A mí personalmente no me ha gustado, no es lo que yo quería. O sea, no es que no me haya gustado, no es el tipo de aparato que yo quiero. Y por eso tengo la idea de venderlo. Pero, una vez más, sobre gustos no hay nada escrito. Las líneas de la Humanware, a diferencia de las líneas de la Bishop Bryant y de Quabaum, son muy intuitivas, y esto vale tanto para el Braille Touch como para la Chameleon 20. Son muy intuitivas, el funcionamiento es muy fácil y tienen tanto la Chameleon 20 como el Braille Touch un transcriptor Braille. Esto es fundamental. ¿Por qué? La Orbit también lo tiene, pero en español a día de hoy no funciona del todo bien. Esto es muy importante porque cuando nosotros escribimos un texto en la línea, luego si lo queremos pasar al ordenador, es importante para que se vea bien usando el Braille integral. Yo creo que, no sé, el 90% de la gente que usa el Braille desde pequeñito usamos el Braille integral, porque el Braille computerizado pues es un rollo y para escribir nunca. Entonces, para que los acentos y las mayúsculas y los signos de número y todas esas letras, la ñ en español, las umlaut en alemán, todos los acentos en los distintos idiomas, para que salgan bien, es importante el transcriptor Braille. Y el Braille Touch funciona perfectamente, y entiendo que por tanto en la Chameleon, que en Europa se llamará Braille One, insisto, Braille One, de la Humanware, pues también funciona muy bien. La Humanware tiene un Braille muy bueno y a día de hoy yo creo que son las mejores líneas. Insisto, bueno, el Braille Touch yo nunca he sido capaz de conectarlo al iPhone, y el Mac tampoco lo ve como línea externa, entonces la verdad es un aparato independiente. Entonces a mí, que soy forofa de Apple en todo y por todo y para todo, pues no es el aparato para mí, ¿no? Pero quien le guste Android, quien sepa utilizar Android, porque se puede utilizar también la tablet con gestos táctiles de Android, que yo los desconozco, pero quien le guste, pues es un aparato que puede ser útil. Todas las líneas tienen cursor de routing, salvo la Orbit 20. Entonces, creo que, bueno, esta es una panorámica general. En España, por si os interesa, aquí está el CTI. El CTI a día de hoy vende la Focus, la Orbit y el Braille Touch. Y luego está la empresa Tenius, que vende las líneas de la Humanware. Vende la Vario Ultra, que yo no os la aconsejo para nada, pero ahí está. Vende las líneas de la Handytech y vende las líneas de la Humanware. Vende el Braille Touch, y yo espero que venda en breve también, y que la 11 también lo haga, que vendan la Chameleon 20. Así que, bueno, esta es una panorámica general. Espero que pueda seros útil y que os dé más luz al respecto. Y ahora ya sí que os prometo que la semana que viene volvemos a nuestra temática Apple y volvemos a lo que es nuestro mundo Apple y el tema de este canal de podcast. Espero que este podcast os haya gustado y que os haya resultado útil, y que os apetezca acompañarme en el próximo episodio.